Bienvenidos a nuestra breve historia del arte occidental. Soy Javier Rodríguez Canales, artista e historiador del arte, y en esta ocasión vamos a hablar de la historia y el arte moderno. La palabra moderno significa nuevo y ha sido usada para denominar diversas épocas. Por esa razón se puede prestar a cierta confusión. En el caso de la historia universal, lo moderno se refiere a lo nuevo que surgió después de la antigüedad medieval, porque significó un cambio religioso, cultural y político de gran magnitud. Para comprender esta etapa, que se encuentra entre los siglos XV y XVIII, comentaremos 4 momentos clave que corresponden a la cultura, la religión y la política, los cuales son el Renacimiento, la Reforma Protestante, el nacimiento de las naciones modernas y el Barroco. El Renacimiento fue un movimiento cultural amplio, científico, literario y artístico. Sus orígenes se explican porque en 1453 Constantinopla cayó bajo los musulmanes. Esta ciudad tenía importantes bibliotecas y muchos sabios que conocían en profundidad el mundo griego. Mientras que en Europa muchas obras se habían perdido a causa de las invasiones bárbaras. Por otro lado, Italia estaba repartida entre los estados pontificios y las ciudades-estado que comerciaban con Oriente, entre las cuales destacan Florencia, Génova y Venecia. Estas ciudades tenían mucho dinero y muchos deseos de prestigio, gracias al nivel cultural de su corte. Por ello, acogieron a muchos de estos intelectuales que se trajeron consigo sus libros de Oriente. A esto hay que añadir que la influencia del Papa disminuyó porque se había mudado a Aviñón y la sociedad burguesa empezó a cansarse del discurso teocéntrico. Entonces, si combinamos la libertad de pensamiento, la llegada de nuevos conocimientos y sobre todo de la tradición griega, y la aparición de mecenas muy activos, hubo una explosión cultural sin precedentes llamada humanismo, y que tuvo su epicentro en Florencia. El nombre Renacimiento alude al rescate de la cultura griega. Por ello fue un movimiento centrado en el hombre, en sus inmensas posibilidades, en la libertad de la investigación científica, en el conocimiento universal, en el ideal de la perfección y la belleza. Fue un tiempo de mucho optimismo y sensualidad. Un tiempo en el cual se exaltaron los placeres del mundo, pero también se cuestionaron. El modelo del hombre renacentista fue el sabio humanista de amplios conocimientos. Este renacimiento fue, como ya hemos dicho, una cohesión, una ofensiva cultural que tuvo dos grandes canales: la literatura y las artes. En la literatura destacan Dante Alighieri, que vivió entre el 1265 y el 1321, con la Divina Comedia, que hablaba, por un lado, de la clásica escatología medieval, esto es, la clásica enseñanza acerca del cielo, el purgatorio y el infierno, pero además en el marco de un argumento romántico,
humano, protagonizado por su amada Beatriz. También destacan Giovanni Boccaccio, que vivió entre el 1313 y el 1375, cuyo Decameron trataba acerca del amor humano en medio de la peste. En el arte sucedió el paso de lo sagrado a lo humano, donde tenemos a Giotto, que vivió entre el 1267 y el 1337 con su obra Lamentación sobre Cristo muerto. Giotto fue de los primeros que se concentraron en las expresiones humanas y el volumen de las formas. Rafael, que vivió entre el 1483 y el 1520, nos muestra en sus estancias del Vaticano dos grandes temas, la filosofía y la teología. La filosofía está representada en su famosa Escuela de Atenas, donde vemos a las grandes figuras del pensamiento occidental que están enmarcados en medio de un ambiente renacentista. Esto es, un ambiente que rescató lo romano y lo griego con o impulsado o fortalecido gracias o amplificado gracias al descubrimiento renacentista de la perspectiva. La disputa del sacramento, ¿no? Esta obra también es de Rafael, donde vemos tanto a la iglesia militante como a la iglesia triunfante coronada por Jesucristo, ¿no? Todos ellos reunidos, contemplando y reflexionando acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, un misterio distintivo del mundo católico. También destaca, dentro de esta obra renacentista, la Venus de Botticelli, ¿no? Una interpretación del mito griego donde vemos a la diosa que surge de las aguas sobre una concha marina en medio de un entorno idealizado. Sabemos que esta obra además fue un regalo conyugal, destacándose de esta manera que el arte ya empezó a pasar de la esfera eclesiástica a la esfera burguesa. Leonardo da Vinci, que vivió entre el 1452 y el 1519, fue quien encarnó el ideal del hombre renacentista, porque cultivó la pintura, la arquitectura, la botánica y cuanta disciplina despertó su curiosidad. Entre sus obras, o entre las obras que de alguna manera reflejan estos múltiples intereses, destacamos sus apuntes acerca del embrión humano. Acá se ve un claro interés científico. La Dama del Armiño, que para muchos es una de sus mejores obras y que tal vez para algunos es mejor obra que la misma Mona Lisa, por el giro que da la figura, por el dramatismo de la escena. Y también El hombre de Vitruvio, ¿no? Un estudio de las proporciones humanas, ¿no? Un intento de estudio de la armonía y la belleza del cuerpo humano. ¿Cómo no hablar de Miguel Ángel Buonarroti, que vivió entre el 1475 y el 1564 con su famosa Pietà, esta escultura que la elaboró cuando apenas tenía 24 años de edad? O el David, una obra evidentemente que refleja esta vuelta hacia lo griego,
pero con un lenguaje y con un naturalismo muy particular, que es evidentemente renacentista. O sea, lo renacentista no es lo griego, ¿no? Tiene sus diferencias. Esta mirada en el hombre también se manifiesta en la creación de Adán, de la Capilla Sixtina, donde lo humano y lo divino se tocan, se rozan, en una obra de gran belleza. O, o también el famoso Juicio Final, una obra dramática donde el mismo artista se representó como un pellejo sujeto a juicio, ¿no? O donde también representó al Papa Julio II en la parte inferior derecha del cuadro, dando a entender de esta manera la difícil relación que tuvo con los mecenas de la época. Una obra dramática imponente, donde aún se conserva el tema religioso, pero evidentemente exaltando los valores humanos. En fin, eso fue Florencia, que concentró una pléyade de estrellas que nunca más se han vuelto a reunir en otra etapa de la historia. En el mundo nórdico tenemos a Durero, que vivió entre el 1471 y el 1528, quien representa la llegada del Renacimiento a dichas latitudes. Durero se representa a sí mismo como un hombre renacentista. Ahora pasamos a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo como consecuencia el cisma de la Iglesia de Occidente. En el fondo, la Reforma fue la consecuencia lógica de la crisis de la Iglesia Católica que se hizo más evidente en el norte de Europa. Resulta que según Belda Plans, el clero nórdico se había corrompido. Era ignorante y ya no dominaba el latín. Por ello, no podían traducir textos ni sustentar con solvencia la teología. Al mismo tiempo, la curia romana también manifestaba rasgos de corrupción, exigiendo diezmos para el financiamiento de sus obras, entre los cuales recordamos la venta de las indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro. Por otro lado, el terror ocasionado por la peste, sumada a la corrupción moral, generó un arte apocalíptico que al mismo tiempo exaltaba la nacionalidad. Algunos de estos ejemplos los vemos en el Bosco, que vivió entre el 1450 y el 1516. Por ejemplo, acá en el tríptico del Juicio Final se ve claramente una mirada apocalíptica. O una lectura sumamente compleja a varios niveles, a nivel cultural, a nivel teológico, a nivel filosófico, se puede ver en esta obra, ¿no? El Jardín de las Delicias, ¿no? Que nos narra a través de una serie de tablas a modo de retablo una rica teología, una rica mirada a partir de la creación del hombre, el Jardín de las Delicias, que sería el mundo, ¿no? Y en el otro extremo, el infierno musical, que sería el fin del mundo, ¿no? Es una reflexión sobre lo efímero de esta vida y la lamentable corrupción en la que se encontraba el hombre de ese momento. Otra obra moralizante es la tabla o la mesa de los pecados capitales. Cristo al centro, alrededor de Cristo los pecados capitales, la gula, la lujuria, la pereza, etc.
y en los extremos las consecuencias de la muerte, ¿no? O sea, se ve la muerte y el juicio final. Una obra realmente moralizante en cuanto que trata de expresar el destino que tiene una vida que se mueve solamente en los placeres de este mundo. Ese fue el Bosco y esa fue la aguda crítica de los artistas de esta época. Otro artista que vale la pena mencionar es la esfera del mundo nórdico y por lo tanto vinculado de alguna manera a lo protestante, o como antecedente de lo protestante, ¿no? Eh, está en Bruegel el Viejo, que vivió entre 1525 y 1569 con su famosa Torre de Babel, ¿no? Donde vemos un rey abajo y lo fatuo de su deseo de construir una edificación que desafíe a los dioses, o a Dios en todo caso. Y hay otra versión de esta Torre de Babel donde se ve claramente un palio arzobispal subiendo por la torre, una clara crítica al mundo clerical de la época. Vinculado a esto, en Bruegel también vemos en su Boda campesina la exaltación de los valores nacionales. Entonces, si consideramos una exaltación de los valores nacionales y por otro lado, una mirada apocalíptica vinculada además a una crisis de la iglesia, una crisis clerical, era cuestión de tiempo que llegue la reforma protestante. Martín Lutero, que vivió entre 1483 y 1546, fue un monje agustino que pensaba que el hombre estaba esencialmente corrupto. Por lo tanto, solo le quedaba la fe y creer en las escrituras. De esta manera se rebeló contra la Iglesia por ser una obra humana y proclamó la fe individual. El pintor por excelencia de lo protestante o de la mirada protestante fue Lucas Cranach, que pintó a Lutero y a los padres de Lutero, como vemos en esta imagen, y obras cristianas, evidentemente inspiradas o influenciadas por la perspectiva del monje agustino. El movimiento protestante se expandió rápidamente a ciudades como Ginebra, donde Juan Calvino fundó una vertiente del protestantismo llamada calvinismo. Acá vemos un retrato de Calvino realizado por Tiziano. Resulta que Calvino sostenía que la riqueza era signo del favor de Dios. En la medida que uno era más rico, quería decir que Dios estaba con él. Esto evidentemente tuvo consecuencias enormes, sobre todo en los países de tradición protestante y calvinista, como por ejemplo el norte, los que están en el norte de Europa y en Norteamérica. Por otro lado, van surgiendo lo que llamamos los estados nacionales. Estos estados, que es el siguiente tema de la clase de hoy, los estados nacionales surgen por el paso de los pequeños reinos unidos bajo el rey y la iglesia, esto es, los pequeños reinos unidos bajo la cristiandad medieval, a estados bajo un rey con una legislación, lengua y religión propias. La Reforma Protestante no solo fue una crisis religiosa, sino que generó guerras, o con ocasión de la Reforma se generaron guerras de religión y divisiones políticas. Al final de las famosas guerras de religión, Alemania y Francia se volvieron mitad luteranas y mitad católicas. España se afilió a la fe católica e Inglaterra creó la Iglesia anglicana subordinada al poder político. En este panorama,
mencionamos a tres monarcas que fueron esenciales: Carlos V, Luis XIV y Enrique VIII. Carlos V, acá vemos una pintura realizada por Tiziano. Carlos V fundó, unificó bajo su poder los reinados de Alemania, España, Países Bajos, América Hispana y Filipinas. Este rey se alió con la Iglesia Católica y la promovió en sus reinos. Su hijo Felipe II continuó con esta política y finalmente terminó en la quiebra por las guerras contra los protestantes, contra los musulmanes y contra los ingleses. Luis XIV, a quien vemos en el lado derecho, concentró el reino en sus manos y dio inicio al absolutismo despótico. Su frase "el Estado soy yo", o todo para el pueblo, pero sin el pueblo, muestra claramente su perspectiva de nación moderna, esto es, nación nueva, ¿no?, que tenía. Finalmente, tenemos a Enrique VIII, ¿no?, que creó su propia iglesia al no poder obtener el divorcio por parte del Papa. Acá vemos que Enrique VIII está retratado, tanto Enrique VIII como Tomás Moro, que está a su costado, están retratados por el maravilloso pintor Holbein, uno de los mejores retratistas de la historia. Enrique VIII en principio no quiso fundar una iglesia nueva o separarse de la Iglesia Católica, pero las presiones políticas, la coyuntura, terminaron llevándolo a esta ruptura definitiva. Fue muy criticado por Tomás Moro, un gran amigo suyo y un santo de la Iglesia Católica, que al final fue mandado a ejecutar por el rey. Holbein también representa a los burgueses de la época, ¿no?, vestidos ricamente y mostrando los atributos de su poder, sus conocimientos y la cultura. Finalmente pasamos al barroco. En paralelo al nacimiento de los nuevos estados nacionales, apareció el barroco, un estilo cultural que se impuso en el siglo XVII. A partir del Renacimiento surgió el manierismo, un estilo decadente que significaba una pintura a la manera de los maestros o de los grandes maestros. Y es así que va llegando este nuevo estilo llamado barrueco o barroco. Es un término despectivo. Y este nuevo estilo se concentró en el claroscuro, la abundancia de la ornamentación y trató sobre todo de entrar por los ojos y mover los sentimientos. El barroco fue escogido por la Iglesia en respuesta al protestantismo que negó las imágenes, pero también fue asumido por grandes pintores de la época, entre los cuales destacamos a Caravaggio, que vivió entre el 1571 y el 1610. Caravaggio desarrolló su arte en Italia. Fue un pintor que, si bien trabajó temas religiosos, lo hizo desde una perspectiva centrada en el hombre y a veces, ¿por qué no decirlo?, centrado en la miseria del hombre. Por ejemplo, acá en La muerte de la Virgen, vemos que es el típico cuadro barroco, con el velo que oculta y revela al mismo tiempo el misterio, el claroscuro, los seres que no son idealizados, sino totalmente realistas, a tal punto que para pintar a la Virgen muerta, y esto es importante porque la Iglesia Católica sostiene que la Virgen no murió, sino que se durmió para ascender a los cielos, acá él la pintó muerta y la llamó La muerte de la Virgen, o sea, llamó esta obra La muerte de la Virgen. No tuvo mejor idea que para pintar a esta mujer, se fue al río Tíber, donde había una prostituta que había muerto ahogada, ¿no?, y la tomó como modelo. Obviamente el cuadro causó gran escándalo.
Otra expresión de sus obras son estos jóvenes con frutas, ¿no? Que algunos historiadores del arte sostienen que revelan, ¿no? Un cierto gusto homosexual del pintor, ¿no? Quien frecuentaba los bares y que incluso había sido acusado de asesinato, por lo cual tuvo que huir de la ciudad. Un pintor genial, pero también contradictorio. Dentro del barroco también destaca el gran pintor Diego Velázquez, que vivió entre 1599 y 1660. Él se formó en Italia, pero trabajó en España bajo el paraguas de la corte española. Acá vemos que es un típico cuadro, acá vemos en el Triunfo de Baco, un típico cuadro barroco, donde muestra al hombre campesino tal cual es, rodeando al famoso dios griego, que para nada está idealizado. O el inefable o el siempre analizado, ¿no? El siempre recordado cuadro Las Meninas, que es toda una revolución en la historia del arte, porque en este caso los que están viendo la escena, o sea, nosotros, al mismo tiempo, los que están viendo la escena son los reyes. Por ello se aprecia en la parte posterior un espejo. Y se ve a la corte y al pintor mismo, ¿no? Retratando la escena. Se sabe que Velázquez no solamente fue un pintor, sino también fue un diplomático que aconsejó a los reyes para comprar obras y para manejar algunas políticas culturales. Velázquez, al final de su vida, llegó a decir: muero viendo que España, no, muero viendo la gloria de España, del imperio, pero muero también viendo que esto va a decaer. Porque ya se veía que el imperio español estaba en decadencia. Otro pintor importante del barroco fue Rubens, que vivió entre 1577 y 1604, ¿no? Con este famoso rapto de las Sabinas. Rubens fue, al igual que Velázquez, un diplomático, un excelente diplomático, un hombre de cultura y un pintor que produjo una cantidad de obras sorprendente. Es evidente y también se sabe que él trabajó con un taller, tenía un gran taller con discípulos que le permitieron hacer muchas obras, ¿no? Y por lo tanto a tener mucha influencia en la estética, en el arte de la época. Tanto Velázquez como Rubens son pintores vinculados a la corona. En los Países Bajos, ¿no? Tenemos a Rembrandt, ¿no? Rembrandt, que vivió entre 1606 y 1669. También un pintor barroco en el sentido que manejó el claroscuro, los personajes reales, no idealizados, y en este caso él trató los temas burgueses, o sea, los temas de la vida cotidiana, los temas de donde estaban los burgueses o los profesionales de la época, ¿no? En este notable cuadro, Lección de Anatomía, ¿no? Vemos un manejo admirable de las luces y sombras y del dramatismo, ¿no? Que tenía este estilo barroco. En Francia tenemos a Georges Latour, que vivió entre 1593 y 1642, ¿no? Un pintor que manejó, un pintor de pincelada muy sobria, ¿no? Y que igualmente, como cualquier pintor adscrito al barroco, centró su estética en este famoso claroscuro, ¿no? Una expresión de esto lo vemos en este cuadro de San José, ¿no? Con el niño Jesús, que en verdad es una belleza admirable. Finalmente, la exageración del barroco y el cambio de mirada, ¿no? De una mirada cristiana, de una mirada asociada a la teología cristiana, a Roma, al Concilio de Trento,
y quizá en un sentido más piadosa y más austera, se fue pasando a una cultura más mundana, sobre todo abrazada por los reyes franceses, más mundana, más centrada en los placeres del mundo, en lo que causa placer estético, y así se va pasando a una exageración de la ornamentación y empieza a surgir el rococó, ¿no? El rococó, que fue un estilo que sobre todo tuvo mucha pegada, tuvo mucha acogida en Francia, ¿no? Y que fue muy promovido por la corte y que representó mucho este estilo de vida, ¿no? De los nobles de la época. De esta manera cerramos lo que sería algo de la historia y el arte de la llamada modernidad. Espero que estas breves palabras te hayan ayudado a profundizar un poco más o a despertar la inquietud por conocer esta etapa de la historia, esta etapa del arte tan importante para nosotros. Muchas gracias y me despido con un fuerte abrazo en la breve historia del arte occidental.